Bien, muy buenos días. Les agradecemos su presencia hoy acá. Nos acompaña el ministro de Justicia, Luis Cordero, que tiene unas importantes novedades que comunicar sobre las cédulas de identidad para facilitarle los problemas a aquellos que las tienen, digamos, ya no renovadas. Así que, sin más, dejo la palabra al señor ministro. Muchas gracias, director. Bien, buenos días. Para comunicar que la próxima semana se estará promulgando y publicando la ley que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad desde el año 2020 hasta hoy para efectos de la votación del plebiscito de salida y la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo. El número de cédulas de identidad vencidas a esta fecha aproximadamente es un poco más de 1.100.000 y de aquí a diciembre de este año es 1.300.000 aproximadamente adicionales. Es decir, de aquí a final de año van a estar vencidas alrededor de 2.400.000 cédulas de identidad, lo que explica que el Ejecutivo, a solicitud del CERVEL, con la aprobación del Congreso Nacional, ha decidido prorrogar las cédulas de identidad vencidas desde el año 2020 a la fecha, de modo a incentivar la participación en los procesos electorales del presente año. ¿Director? Gracias. Bien, yo quiero aprovechar la oportunidad para comentar otros temas, ¿ya? En primer lugar, reitero que pese a las dificultades que tuvimos en esta ocasión, el proceso de asignación de los locales cercanos ha sido muy beneficioso para la gran mayoría de los electores y electoras. Como ejemplo de esto, en el 2021, previo a la implementación de la ley de georreferenciación, la distancia entre los domicilios electorales y los locales de votación era en promedio de 2.407 metros. Esta distancia disminuyó a 1.213 metros en el plebiscito del año pasado, 2022, cuando se aplicó por primera vez la nueva ley. Y este año la distancia promedio entre los domicilios electorales y los locales ha vuelto a disminuir a 1.009 metros de distancia promedio, ¿ya? Podemos decir que en 2 años hemos disminuido la distancia promedio a menos de la mitad de lo que había antes de la aplicación de la ley. Desde el 15 de abril al día de hoy, donde el 15 de abril se dieron a conocer las mesas y los locales de votación, y hasta esta mañana hemos recibido vía contacto en la web solo 3.331 reclamos respecto de locales de votación, lo que corresponde a un 0,02% del padrón. Las direcciones regionales, además, han estado trabajando junto con los CEREMIS de transporte para reforzar los servicios de transporte y especialmente en las localidades alejadas. Esto lo vamos a dar a conocer el día jueves en un punto de prensa con el ministro de Transporte. Cabe mencionar también que hemos desarrollado una campaña informativa desde el 8 de marzo en más de 2.500 radios del país, en televisión, en redes sociales y medios digitales, y también en vía pública y impresos, ¿no? Además de esta campaña, estamos enviando, gracias a un convenio con Chile Telcos, un mensaje de texto a más de 20 millones de teléfonos móviles, específicamente llamando a revisar la mesa y el local de votación, y a su vez se han mandado 8.400.000 correos electrónicos a los electores y electoras. Hasta el momento se han realizado 19.439.725 consultas en nuestro sitio web de consulta.cervel.cl, las que corresponden a 10.756.114 RUN únicos, ¿ya? Estas
cifras reflejan, contrariamente a lo que han dicho algunos parlamentarios, que la gente sí sabe cómo informarse, dónde informarse y que está informándose en la web sobre su local y su mesa de votación. Y es importante que lo haga, porque especialmente todas las mesas pueden haber cambiado y van a cambiar sistemáticamente con esta nueva ley en cada elección. Muchas gracias y estamos con el ministro a disposición de sus preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Quisiera partir con el ministro. ¿Cómo está? Con respecto a las cédulas vencidas, usted decía que hay 1.100.000 a la fecha. A la fecha. ¿Esas son que vencieron este año, que están vencidas de años anteriores? ¿Cuál es el desglose que hay con respecto a eso? Y lo otro, ¿van a estar habilitadas para la elección tanto del próximo domingo como para la de diciembre? Así es. Para que usted tenga un orden de magnitud, de los números de cédulas vencidas de las cuales estamos hablando, es un número de cédulas vencidas acumuladas. Es decir, si uno va acumulando desde el año 2020 en adelante. Ese es el número siempre acumulado. Y el número acumulado que di para diciembre es el número acumulado que además da para este año. Recuerde que producto de los efectos de la pandemia se han ido renovando la vigencia de las cédulas de identidad. El registro civil ha aumentado sus demandas, por eso el registro civil a su vez ha habilitado y profundizado el sistema de renovación y reimpresión de las cédulas de identidad tanto en su sitio web como en el app respectivo, de modo de informar adecuadamente a las personas sus trámites de renovación de cédula de identidad. Pero para estos efectos, la ley que acaba de haber aprobado el Congreso es la prórroga de la cédula de identidad que han vencido desde el año 2020 a la fecha, finales de este año, para ambos procesos electorales, pero exclusivamente, esto es relevante, solo para los procesos electorales. De modo que los mecanismos de renovación de cédula siguen su tramitación normal y el registro civil incentivando la renovación por los medios no presenciales, que son bastante más amigables para las personas. Dejar claro que solo es en el fondo el plástico el que debe presentar este documento en caso de que haya renovado el documento. Así es. Solo para complementar lo que decía Briosca, entonces, para que quede claro, esta cédula vencida no sirve para cualquier otro tipo de trámite. No, solo sirve la ley que acaba de aprobar el Congreso para efectos de ambos procesos electorales. Ministro, ¿y tiene algún registro también de las personas que han ido regularizando su carnet? Porque claro, vemos que se siguen alargando los plazos y que el número sigue creciendo, y también hay una responsabilidad ciudadana cuando sabemos además que conocíamos, ¿no?, que se iba a repetir el proceso constituyente, por lo tanto íbamos a tener también más votaciones. Sí, el registro civil ha hecho todos los esfuerzos de disponer la mayor cantidad de medios para las renovaciones de cédula. Estos son consecuencia de los efectos de la pandemia. Para eso no solo ha activado sus mecanismos tradicionales en su oficina, ha activado el sitio web donde cualquiera que pueda estar viendo ahora o más tarde podrá visitar el sitio web del registro civil con el propósito de renovar su cédula, o la app de registro civil que la pueden descargar en sus teléfonos celulares. Esto especialmente para aquellos casos de extravío, ¿no? Esto es importante porque además las personas que mantienen sus correos electrónicos vigentes con el registro civil podrán hacer el trámite de un modo mucho más expedito. Sin embargo, en relación a lo que usted formula, es cierto, ha existido un cierto retraso, pero lo clave para efectos de la elección del 7 de mayo, la de diciembre de este año, es incentivar la mayor cantidad de participación de las personas en un contexto de voto obligatorio, donde en consecuencia el Estado tiene que facilitar que las personas puedan concurrir a sus centros de votación y ejercer legítimamente su derecho al voto. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Quisiera también preguntarle, en el caso hipotético de que a gente se le pierda la cédula de identidad un viernes o un sábado antes de la elección, ¿qué deben hacer ellos en ese caso? ¿Deben ir a Carabineros, constatar la pérdida? ¿Deben finalmente esperar que se le haga el llamado de los juzgados de policía local? También para explicar y también poner en contexto eso, porque claro, hay muchas personas a las cuales se les pierde justo o les pasa algo justo antes de la elección. Claro, recuerde que si se extravía la cédula de identidad y no hay otro mecanismo alternativo como su pasaporte, no va a poder votar. Sin embargo, para efectos de documentar adecuadamente, dada la situación posterior que puede tener, para efectos de acreditar el incumplimiento, debe realizar la comunicación, sea por la vía respectiva a
Carabinero, o bien incluso realizando la gestión a través del sitio web del Registro Civil, que es un mecanismo para acreditar, ¿no?, que se ha extraviado y que está un documento en tramitación. Ministro, ¿y los pasaportes? ¿Pasaportes? Sí, ¿es lo mismo? Sí. ¿Se rige bajo lo mismo? Sí. Ya. Quería hacerle una consulta, Por gracias, cierto. ministro, a don Andrés. Para aclarar, usted dijo hay 3.331 reclamos por los locales. Es decir, hay En la web del CERVEL. Ya. Eso no significa que sean 3.331 personas que estén reclamando. Son personas que han reclamado sobre locales de votación. Ahora, muchos de los reclamos, y en esto hay que ser claro, es que la persona no ha actualizado su domicilio electoral. ¿Ya? Entonces la persona tiene expectativa de que lo acerquemos al local donde está viviendo, ¿ya? Y en el fondo lo que sucede es que nosotros lo estamos georreferenciando en base al domicilio electoral que está registrado en el servicio electoral y no sabemos nuevos domicilios electorales. Mire, les pongo un ejemplo. En la Antártida entiendo que hay un padrón de 172 electores en este momento. ¿Ya? Yo no creo que hay 172 chilenos hoy día viviendo en la Antártida, mucho menos. ¿Ya? En la elección del año pasado, que fue una elección récord en participación, en la Antártida votaron 57 personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el resto? El resto es gente que estuvo destinada en la Antártida, que modificó su domicilio electoral y lo puso en la Antártida, votó en alguna oportunidad, pero posteriormente nunca lo ha corregido. Entonces, claro, esa persona podría decirnos, me mandaron a votar a la Antártida, digamos, y armar un escándalo. Pero obviamente es su responsabilidad no haber actualizado el domicilio electoral. Hay muchos reclamos así, y reclamos que incluso la persona por casualidad estaba en un domicilio cercano y ahora se la alejamos porque la acercamos al domicilio registrado. No sé si me entienden. Sí. Algunas de las cartas al Mercurio, nosotros las revisamos y era exactamente esa situación. O sea, estaba cerca de su domicilio, pero no estaba viviendo ahí. Ya, entonces para esta elección ya este grupo de personas va a tener que acercarse o a lo mejor excusarse si es que le queda lejos. Y ya pensando en diciembre, ¿va a haber otra instancia donde se pueda modificar el domicilio electoral? Por supuesto, el 1 de junio próximo se vuelve a abrir el registro electoral y va a estar abierto para hacer modificaciones de domicilio entre junio y julio aproximadamente, porque se cierra 140 días antes del 17 de diciembre, que es el plebiscito, ¿no es cierto? Entonces, hay una ventana importante, vamos a hacer una campaña para eso y ojalá toda la gente que tenga problemas lo mejore. Y especialmente mejore el domicilio las personas que están en la ruralidad, porque la ruralidad es difícil. Aquí no es que falle un algoritmo. Todos ustedes en sus teléfonos celulares tienen mapas y todos ustedes han puesto direcciones para ver dónde queda y el mapa, ¿no es cierto? La aplicación les dice un puntito dónde está y probablemente el camino para llegar. Pero si ustedes le meten una dirección rara, más de alguno le ha pasado que le contesta, no encontramos la dirección. ¿Ya? No es que falle el algoritmo no encuentra la dirección. Y hay algunas veces que ese algoritmo de los buscadores, Google Maps u otro, el de Apple, etcétera, les dice un lugar equivocado. Pero la persona se da cuenta, no, esto no creo que sea acá. Les dice un lugar equivocado. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Ahora, por favor, cualquier reclamo, que la persona revise su domicilio electoral en la web del CERVEL con clave única. Eso sí, uno no puede preguntar el domicilio de otro. Señor Tagle, también quería complementar este tema. ¿Cuán importante es que la gente escriba bien la dirección sin abreviar palabras? Porque a veces eso puede influir también en que no quede claro y tengan problemas para poder asignar el local. Por supuesto que sí. O sea, la dirección bien escrita es clave. Y cuando a mí me han dicho, mira, en nuestra casa vivimos 3 personas y 2 quedaron cerca y 1 no, la razón es que el domicilio electoral no está bien escrito en los 3 casos iguales. O sea, 2 están bien y 1 no está bien. Por eso que queda en otra parte o no queda georreferenciado. Si tenemos un porcentaje de gente que no se ha podido georreferenciar. Don Andrés,
¿Cuántas personas están inscritas para poder sufragar en esta votación? Le pregunto porque usted dice que hay 19 millones de consultas, un poco más, de personas o sea, de consultas que corresponden a 10 millones de electores. O sea, podríamos deducir que la gente consultó la primera nómina y después volvió a consultar. Podríamos hacer ese análisis. O sea, así es. aquí, pero ¿cuántos de estos corresponden a la totalidad de la cantidad de electores? Y en ese sentido, ¿cómo ves finalmente las elecciones? Porque le escuchaba que le respondía a algunos parlamentarios que tenían en duda o que dejaban en duda si que la gente quería participar este domingo. ¡Qué bien! Bueno, mira, esto es un dato duro. Yo no quiero aventurar participación, pero los 10.700.000, y esto está creciendo diariamente más o menos en 300.000 personas, o sea, de aquí multipliquen por los días que faltan, es un dato duro de interés, porque si alguien pregunta por su local y su mesa, es que por algo será, digamos, no es que haya decidido no votar. Ahora bien, los electores totales son 15.150.000 y algo más, digamos, pero 15.150.000. Entonces, de esos, claro, hay 19 millones de consultas, pero los RUT se duplican. Hay personas que consultan más de una vez, y 2 veces, y 3 veces. Probablemente esto mucha gente que ya consultó, le aseguro que va a consultar el domingo 7 de nuevo, porque no anotó los datos. Entonces va a volver a meterse en su celular y consultar. Lo importante son los RUT diferentes, y esos son 10.700.000. Entonces es una cantidad importante. Pasamos los 2/3 del padrón. Hola, buenos días. Yo le quiero hacer una pregunta al ministro, pero sobre otro tema, porque creo que ya no hay más preguntas sobre la elección. Okay. Ministro, le quiero preguntar por esta idea de hacer cárceles especiales o una cárcel especial para los cabecillas del narcotráfico, del crimen organizado, sobre la factibilidad de esta idea. Esto porque esta mañana el exministro de Justicia, Isidro Solís, dijo que algo similar se intentó en sus inicios con la cárcel de alta seguridad, pero que eso finalmente no funcionó y a poco andar se tuvo que echar pie atrás con la idea. Depende, las realidades penitenciarias han cambiado mucho. Lo que nosotros hoy día tenemos es que hay un recinto especial de alta seguridad, que es el que se acaba de haber reinaugurado con una serie de habilitaciones, que es donde están los módulos de máxima seguridad en Santiago. En las cárceles nuevas que se han ido construyendo en el país han contenido módulos de alta seguridad. Sin embargo, la sobrepoblación penal que nosotros hemos ido teniendo especialmente en el último año, lo que ha provocado es aumentar la densidad de dichos establecimientos. Y por lo tanto, en algunas ocasiones los aumentos de densidad implica perder la condición de alta seguridad. Esto es relevante porque lo que quiero decir es que en el país existen distribuidos módulos de máxima seguridad y módulos de alta seguridad, distintos penales en el país. ¿Cuál es el problema central que tenemos nosotros hoy día? Yo diría que esencialmente 3. El primero es que la infraestructura penitenciaria que tenemos en Chile en la actualidad es exactamente el número de plazas desde el año 2012 en adelante, es decir, 41.700, 42.000 plazas disponibles. El número aumentó significativamente entre el año 2021-2022. Pasamos aproximadamente de 41.000 privados de libertad a 46.000. A la fecha deben haber un poco más de 47.000. Las proyecciones de Gendarmería para principios del próximo año, es probable que sea un poco antes, pero a principios del próximo año es que vamos a tener sobre 50.000 privados de libertad. Dicho esto, lo que está haciendo el Ministerio de Justicia, frente a una realidad respecto de la cual viene advirtiendo hace ya un par de meses, es que los efectos que está generando la sobrepoblación implica activar una serie de mecanismos que se han iniciado el año pasado, que es habilitar nuevas plazas que se puedan encontrar dentro de los establecimientos vigentes, rehabilitar otros centros que se había tomado la decisión de cerrar, y lo más importante para efectos del largo plazo, reactivar el plan de infraestructura penitenciaria que se había en algún sentido estaba detenido para los próximos años. Han existido opiniones como esta, pero yo le quiero decir que construir una cárcel no es llegar y como invitar a alguien a una actividad pura y simple, ¿no? Esto no es como llegar y construir con Lego, en el fondo. Hay 3 tipos de restricciones. Una tiene que ver, contrariamente a lo que en principio se pudiera pensar, a restricciones de uso del suelo.
tenemos poco uso del suelo. En la mayoría tiene que ver con que los planos reguladores impiden la instalación e incluso la ampliación de los actuales penales que tenemos, porque nadie quiere una cárcel cerca. Y por lo mismo, dentro de los 31 proyectos de ley priorizados en materia de seguridad, hay uno específicamente que está vinculado a tratar de simplificar los trámites que permitan la construcción y desarrollo de cárceles. Dicho, y para cerrar, la realidad delictual que tiene el país hoy es sustancialmente distinta a la cual se diseñaron el sistema de justicia y el sistema penitenciario y la construcción de cárceles. ¿Es necesario avanzar en módulos de máxima y alta seguridad? Sí, es correcto. ¿Se están contemplando para los proyectos que se están activando a partir de ahora? Sí. ¿Dónde? Eso forma parte de las decisiones estratégicas que se están discutiendo al interior del Ejecutivo, y no porque no la quiera decir, sino que esencialmente tiene que ver con anunciar adecuadamente los lugares donde esto se va a desarrollar en el momento oportuno y no producir preocupaciones o alarmas adicionales a esas comunidades en el momento que corresponda. Ministro, y en ese sentido, hace un mes prácticamente, mañana se cumple un mes desde que se volvió a abrir la cárcel de máxima y alta seguridad. Sí. Y ahí yo le consulté por el tema de las medidas cautelares y usted, en conjunto con su subsecretario, me decían que efectivamente estas han ido incrementando. Sí. Y en ese contexto, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo que iba a aplicar esta medida cautelar a muchas personas en extranjeras específicamente que estén indocumentadas. ¿Alcanzan las cárceles para recibir a esta cantidad de personas? Porque revisaban las cifras de Gendarmería y se ve un incremento considerable en la aplicación de la medida cautelar, y a eso sumamos el hacinamiento que hay. Sí. Ese día también le pregunté por la contaminación criminal que se genera. ¿Cómo se evita eso? Sí. Pensando que tenemos a estas personas que están cumpliendo una medida cautelar, personas que están en un juicio en este momento, y que además se suma a el tema de estos recursos de arraigo que aplican muchos de los internos actuales. Entonces hay un tema complejo que sé que tiene que ver directamente con el Poder Judicial, pero en relación a los recintos, ¿dónde dejamos a todas estas personas? Sí, y, mire, porque es relevante esa advertencia, es parte de las advertencias que ha formulado el Ejecutivo en los últimos meses. Primero, precisar que es una solicitud del Ministerio Público, no es una decisión del Ministerio Público, es una decisión de los jueces, en el fondo. Que es solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. La prisión preventiva ha venido incrementándose sustancialmente en los últimos años. Explica en buena parte el aumento de la prisión preventiva. Y además está vinculado a delitos más violentos y además a estándares más pro prisión preventiva por parte de los jueces. Yo diría que esencialmente eso es lo que está sucediendo. Lo segundo es que este es un problema de seguridad. Las cárceles son un problema de seguridad. O sea, la pretensión de que hay más personas dentro de la cárcel, más seguridad, tiene dos problemas. El primero es que el mayor hacinamiento impide a Gendarmería hacer segregaciones adecuadas, esencialmente porque no hay más disponibilidad. Y la segregación al interior de las cárceles es determinante para poder realizar un conjunto de medidas al interior de ellas. La segunda, el segundo gran problema que tiene el aumento es que las posibilidades de reinserción disminuyen drásticamente. Por lo tanto, lo que vamos a tener son personas que, cumpliendo sus condenas sin ningún beneficio, van a salir al medio libre y con posibilidades altísimas de reincidencia, sencillamente porque, dada la sobrepoblación, las posibilidades de reinserción son bajísimas. Lo que quiero decir en términos sencillos es que preocuparse de las cárceles y de la situación al interior de ella y la posibilidad efectiva de reinserción es también preocuparse de seguridad. La idea de que metiendo más gente a la cárcel lo que vamos a tener es un país más seguro es una ilusión. Y por lo mismo, la cárcel y el sistema penitenciario y las medidas cautelares tienen que ser abordadas en términos estratégicos. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para estos fines? El primero es reactivar el plan de infraestructura que estaba congelado. Insisto, tenemos las mismas plazas que teníamos el año 2012. La segunda es buscar mecanismos de mejoramiento o disponibilidad del número de plazas que hoy día puede tener. Hoy día hay dos posibilidades. Uno es un penal, que es La Laguna, en Talca, que va a permitir tener aproximadamente cerca de 2.400, 2.600 nuevas plazas. La segunda es la ampliación del penal de Concepción. Las terceras tienen que ver con mejorar algunas condiciones y recuperar algunas disponibilidades de plaza al interior de los penales que tenemos.
Y en cuarto lugar es acelerar todo lo que podamos el plan de inversiones, pero obviamente el plan de inversiones es algo que va a terminar por gestionar y administrar las administraciones siguientes. Y por último, el Ejecutivo no solo ha propuesto o va a enviar este proyecto de ley para facilitar y simplificar los trámites para la construcción de cárceles, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de este déficit, sino que en segundo lugar el Ejecutivo está estudiando la existencia de una medida cautelar intermedia entre la prisión preventiva y el arresto domiciliario, de modo tal, con mecanismo de seguimiento telemático, de modo de tratar de reducir el número de privados de libertad que tengan bajo compromiso delictual y que puedan tener seguimiento adecuado de este modo, ¿no? Supone un set de medidas de gestión, y lo digo porque uno no puede pensar que andar pidiendo prisión preventiva sea el problema el día después. Ese es el problema del día de hoy. Y finalmente, para efectos de que las medidas de identificación sean rápidas y expeditas, el Registro Civil ha dispuesto de oficinas de enrolamiento, primero en el Centro de Justicia de Santiago, y en segundo lugar hemos llevado a cabo una conversación con el Ministerio Público para permitir una integración tecnológica entre el Ministerio Público y el Registro Civil, de modo que se pueda realizar ese enrolamiento de modo telemático por parte de los fiscales. Es un proyecto de ley, es un anteproyecto de ley que está estudiando el Ejecutivo, que en términos sencillos se traduce en tener control telemático, arresto con control telemático de aquellas personas que estén en posibilidades de estar sometidas a medida cautelar, de modo de poder descongestionar cárceles. Para que eso está apuntado principalmente a personas que, estando en prisión preventiva, van a ser probablemente por los tipos de delitos, van a ser condenados a penas que no suponen cumplimiento efectivo. Eso es aproximadamente, con los datos que tenemos hoy día, el 30% de las personas que están privadas de libertad. Pero es un tema que está evaluado desde el punto de vista jurídico, y en estos momentos estamos evaluando el impacto financiero por una razón muy simple. No es lo mismo disponer el control telemático en el centro penitenciario que hacerlo en el centro de reinserción, que es donde hoy día se realiza. Eso tiene costos financieros para el Estado distintos en otro lugar. Pero es un proyecto de ley que nosotros deseamos ingresar durante el segundo semestre de este año, porque es muy evidente la situación de congestión penitenciaria que tenemos. Así es. Buenos días, le quería preguntar algo al presidente del Consejo Directivo. Es respecto de las elecciones. ¿Qué pasa con los adultos mayores en este caso? ¿Podrán justificarse? ¿Hay alguna medida también pensando en ellos? No, la ley solo puso como excusas para no ir a votar, y por lo tanto que no se les pase la multa ante el juez el estar en el extranjero, el estar enfermo, eso incluye enfermedades mentales, obviamente con un certificado. Ahí se junta mucho entre el adulto mayor enfermo, sano, digamos. Obviamente muchos adultos mayores tienen los certificados médicos como para justificar si es que tienen problemas o dificultades físicas. Y también la distancia de 200 kilómetros. 200 kilómetros. Ese fue el parámetro que fijó el Parlamento de que una persona está obligada a trasladarse o no. Ojo con eso respecto de la georreferenciación. Entonces, son esas las causales. También hay una causal global que dice cualquier otro impedimento grave. Eso lo califica el juez. La persona, por ejemplo, puede tener un accidente ese día o la muerte de un familiar. Obviamente son impedimentos graves, ¿ya? Entonces, eso lo califica en su momento el juez. Pero también tenemos para toda la gente discapacitada, y eso puede incluir en algunos casos a los adultos mayores, y que vamos a tener un punto de prensa especial de eso el miércoles, las facilidades en el local de votación tienen prioridad, digamos, para acceder a la mesa, y también está el voto asistido, que puede ir acompañado por una persona de su confianza. La mesa califica si la persona necesita o no asistencia, y una persona solo puede asistir
a una sola. No puede ponerse a asistir a todos, porque eso es sospecha de cohecho. Solo puede asistir a uno, y salvo que sean familiares, o sea, puede asistir a su padre y a su madre, eso sí, ¿ya? Pero solo a uno o a familiares, ¿ya? Y no a muchos más. Así que eso está funcionando como las veces anteriores, y los adultos mayores llegaron a votar en la elección de septiembre del año pasado, después de la pandemia, y lo hicieron en una cifra alta. O sea, la edad no es justificación, porque en un momento se habló como de los 90 años para arriba, eso ya no corre. No, la edad no está como justificación hoy día en la ley. Sí está la enfermedad. Ahora, esto queda a criterio del juez de policía local. Y hoy día hay jueces de policía local que están eximiendo por edad, ¿ya? Pero también hay otros que están pasando multas, no a los mayores, pero en este momento se están pasando multas, ¿sabes? Para que la gente cree que no se van a pasar. Sí, ya se han pasado algunas por los jueces de policía local. Bien, pues, Gracias. le agradecemos a usted. Muchas gracias.